Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es acerca de cómo iniciar una inversión. ¿Cuáles son esos pasos que debo seguir para empezar a invertir ese dinero que estoy ahorrando mes tras mes o ese dinero que estoy ganándome mes tras mes? Así que si cree y considera que esta información es importante para usted, por favor suscríbase al canal y no olvide darle like a este video y compartirlo en sus redes sociales si cree que otras personas se podrían beneficiar de esta información. Hay una cosa muy importante al momento de invertir y vamos a dividirlo en unos pasos. El primer paso del que quiero hablar es que necesito capital, ¿cierto? ¿Cuál es ese capital que voy a empezar a invertir? Pero acá me preguntan muchas veces y es ¿cuánto capital necesito para empezar a hacer una inversión? Y muchas veces pensamos que necesitamos altos volúmenes de dinero para empezar a invertir. Y esto es completamente falso. Podemos empezar con montos muy pequeños. De hecho, podemos empezar con $10, $20, $50, lo que sea. Lo que usted tenga para empezar a invertir. Porque lo más importante acá es que usted adquiera el hábito de invertir. Ese primer punto es muy importante porque tenemos que definir entonces de dónde traemos el recurso económico, el dinero, el flujo de caja, para empezar a direccionarlo hacia una inversión. El mejor activo que una persona puede llegar a tener es la persona misma en sí y la habilidad que esa persona puede desarrollar para generar valor. Cuando nosotros como personas y como profesionales desarrollamos habilidades mejores y superiores a las del promedio de la población, tendemos a conseguir mejores empleos, mejores trabajos. Y esos mejores trabajos permiten tener un mejor ingreso. Es decir, que la primera inversión que debemos hacer es en nosotros mismos, en mejorar nuestro capital de carrera. Si no sabe cómo mejorar su capital de carrera, acá le dejo una etiqueta de un video que hice anteriormente acerca de eso. ¿Por qué es importante entonces desarrollar ese capital de carrera? Porque en la medida que yo voy obteniendo una mejor remuneración en un empleo, voy teniendo la posibilidad de poder ahorrar muchísimo más después de gastar, de hacer los gastos básicos que tengo en la vida cotidiana, pagar el arriendo o el crédito de mi vivienda o pagar mi alimentación, mi vestido. En fin, estas cosas, en la medida que yo puedo cubrir esos gastos y me quede un saldo positivo, es ese saldo positivo el que yo voy a destinar a invertirlo. No importa el valor que sea, pueden ser $10, pueden ser $20, puede ser $30, lo que usted tenga. Bien, en la medida que usted va avanzando en su capital de carrera va a tener mejor capacidad de ahorro y esa mejor capacidad de ahorro le va a mejorar el potencial de tener ese flujo de caja, ese flujo de efectivo hacia una posible inversión. Ese es el primer punto importante a tenerlo presente. El segundo paso importante es una vez yo tengo un capital de carrera adecuado y he podido generar una capacidad de ahorro, pues el segundo punto es ahorrar de manera sistemática, ahorrar de manera juiciosa, tener un presupuesto personal que me haga evidente en qué estoy ingresando y cómo estoy gastando ese dinero que entra y sale continuamente de mis bolsillos. Al ser conscientes de esta situación me permite a mí tener una visión mucho más completa de cómo estoy manejando mis finanzas y me permite identificar situaciones en las que yo puedo ahorrar. Gastos inoficiosos, gastos hormiga, entre otras situaciones que yo pueda identificar en las que puedo estar desgastando o malgastando el dinero y puedo ahorrarlas. Entonces, cuando ya tenemos esa capacidad de ahorro, pasamos a el siguiente punto. Pero sin antes decirle que acá voy a dejarle una etiqueta para que vea el video donde hablo acerca de cómo crear un presupuesto personal para mejorar mi capacidad de ahorro. Aquí la dejo arriba. El siguiente paso, que es el tercero, es definir dónde voy a poner ese ahorro a rentar mes tras mes. Y hay algo muy importante aquí y es definir el costo de oportunidad. Este dato es súper importante que lo tengamos presente porque ahí parte todo el ejercicio de inversiones durante toda la vida. Ese es el concepto básico y esencial. ¿Qué es el costo de oportunidad? Lo especifico en este video que dejo en esta etiqueta. Sin embargo, voy a hacerle un resumen acá rápidamente. El costo de oportunidad es: yo tengo un dinero que quiero poner a rentar y miro cuáles son las opciones de renta que puedo tener ahí. Lo que más conocemos, ya sea por nuestros padres o personas allegadas o por las mismas propagandas de televisión, es un CDT. Pero en realidad no es que sea muy bueno, paga rentabilidades demasiado bajas. Entonces, a nivel mundial se estableció un punto base de costo de oportunidad, la base de la oportunidad de la inversión, y es un ETF, que es el índice SIX
S&P 500. ¿Qué es el índice S&P 500? Es un ETF que reúne las 500 mejores empresas de los Estados Unidos y compra acciones de esas 500 empresas de Estados Unidos. Lo que ha mostrado a lo largo de los últimos 100 años, el rendimiento de ese ETF está alrededor del 10.5 efectivo anual. Es decir, todos los años, si yo pongo $1.000.000 al año, me renta $100.000. Son empresas como Apple, Google, Facebook, Tesla, Walt Disney, en fin, o sea, las 500 mejores empresas de los Estados Unidos. Y esto determina la base de donde uno debe invertir. Es algo que yo hago. Yo usualmente cada mes, cuando recibo mi pago de nómina, porque sigo siendo empleado de la misma empresa que yo fundé, yo soy el director ejecutivo, recibo dinero mensual por hacer mi actividad de director ejecutivo, pago mis gastos de vida y ese dinero que me queda extra lo pongo en el S&P 500 de manera inmediata. ¿Por qué? Porque es la base de la inversión. Es decir, yo no lo dejo en mi cuenta porque mi cuenta no va a rentar absolutamente nada. De una lo paso al S&P 500. Una vez lo tengo en el S&P 500, pues parte de mi ejercicio de la vida es ir buscando e identificando qué oportunidades de inversión hay, qué oportunidades en donde yo vea que puedo aportar para la fundación de una empresa, aportar para un proyecto de criptomonedas, aportar para un proyecto en donde veo que hay acciones de alguna compañía o de empresa que está a una valoración muy baja y que podría ser una oportunidad en el mediano y el largo plazo de invertir allí. Entonces lo que hago en ese momento cuando yo identifico esas oportunidades es que muevo mi dinero del índice S&P 500 a esa nueva oportunidad que tiene un mejor costo de oportunidad. Es decir, me tiene que pagar un porcentaje de efectivo anual mejor que el índice S&P 500, o por lo menos eso debe prometer esa inversión a la cual yo le estoy apuntando, ¿cierto? Entonces, si yo encuentro una inversión que me genera un riesgo tan bajo como el de invertir en el índice S&P 500 y además de eso me mejora ese porcentaje de utilidad o de rentabilidad al año, pues muevo ese dinero a esa nueva oportunidad. Por eso es importante el costo de oportunidad. El siguiente paso que es muy importante tener en cuenta es invertir en negocios que usted conozca o que por lo menos tenga una información que lo haga sentir tranquilo de cómo funciona ese mundo o ese negocio al que usted está invirtiendo. Independientemente si invierte en acciones de la bolsa, es importante saber que si usted va a invertir, por ejemplo, en el sector financiero, pues conozca cómo se mueve el sector financiero en ese rubro de la bolsa de valores y cómo se comporta y cómo se ha comportado durante el tiempo y qué potencial hay. Si usted no conoce esa información y está invirtiendo a ciegas, en realidad no está invirtiendo, está apostando y eso hace que tenga un riesgo mucho mayor al desconocer en lo que se está invirtiendo. Y hay una cosa aquí que quiero hacer un paréntesis importante, es que muchas personas usualmente están recomendando oportunidades de inversión que son completamente estúpidas o que son estafas. Por ejemplo, pirámides. Por ejemplo, traiga a 2 personas para que podamos crear una inversión. Esas cosas no son bien hechas. Así no se invierte. La forma de invertir es un ejercicio individual en donde usted debe conocer en qué va a invertir e invertir porque usted está completamente tranquilo y cree que en lo que está invirtiendo es una mejor opción que el índice S&P 500. Hay que tener en cuenta que cuando yo voy a invertir, y voy a colocar un ejemplo, si yo soy un médico que si bien tengo un MBA, y me da pronto una visión holística hacia los negocios, pero siempre prefiero estar invirtiendo en proyectos que son de salud, que son del sector médico, que son de salud o de enfermería o de odontología, porque se relacionan mucho con el conocimiento que yo ya puedo tener de ese mercado, de esa industria, lo que hace que para mí sea más fácil entender en lo que estoy invirtiendo y poder proyectar mucho más fácil la rentabilidad que pueda tener y el potencial que pueda tener en ese nicho de mercado específico. Pero para mí sería una locura, por ejemplo, en este momento, entrar a invertir en un negocio o en una empresa de renta de vehículos, porque no conozco ese negocio, no sé cómo se mueven las rentas de los vehículos, no sé qué utilidades puede dejar eso, qué costos puede tener y una cantidad de información que es necesaria para entender ese negocio. Entonces, como tal, podría decir que dejo pasar esas oportunidades porque no las conozco muy bien. Simplemente dejo mi dinero en el índice S&P 500 hasta que encuentre una verdadera oportunidad que sea mucho más afín a lo que yo quiero invertir o que sin duda vea una gran oportunidad mucho mejor que la que les estoy comentando. Este paso es muy importante tenerlo presente porque muchas veces por el desespero de qué invertimos, en dónde ponemos el dinero, podemos caer en situaciones de que nos estafen
por meter mi dinero en situaciones en donde van a administrar mi dinero y van a invertir por mí y me van a pagar una rentabilidad prometida de el 100% anual. Esas cosas no funcionan así. Son estafas. Algún día eso se va a caer y vas a perder todo tu dinero. Lo siento. Cuando usted está completamente seguro de lo que está invirtiendo y es usted quien maneja sus propias inversiones, hace que tenga un menor riesgo. Y ese es el otro concepto importante a tener presente cuando hablamos del costo de oportunidad. El costo de oportunidad está midiendo la rentabilidad que me paga el negocio y lo sopesa con el riesgo que puedo estar asumiendo por esa rentabilidad. A negocios que pagan mayor rentabilidad o que prometen mejores rentabilidades, sus riesgos son mucho mayores. Los negocios que pagan rentabilidades más promedio al índice S&P 500 suelen ser mucho más seguras. Una de las cosas más importantes para nosotros poder iniciar las inversiones es definir ese mercado al que queremos entrar y ese mercado al que podemos mover nuestro dinero del ETF S&P 500 a la oportunidad que vamos identificando. Ahora la pregunta es, ¿y cómo me doy cuenta o cómo llegan a mí esas oportunidades? Hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, yo muevo parte de mi portafolio, de mi capital, de mis activos en la bolsa de valores, en donde parto del índice S&P 500 para tener allí mi activo principalmente, y cuando voy identificando oportunidades en ese mismo negocio de las acciones de empresas, pues voy comprando, voy vendiendo índice S&P 500 y voy comprando mejores oportunidades, ¿cierto? Un ejemplo es Netflix. Hace 2 días presentó sus resultados de operación del primer trimestre y asustó muchísimo que hubiera perdido 200,000 usuarios en ese trimestre, lo que hizo que su acción cayera drásticamente alrededor de un 30% de la nada, o sea, de un momento para otro, del momento en que se reportan estos resultados, cae inmediatamente la acción de Netflix por debajo de un 30% sobre el valor que tenía. Esto hace que se cree una oportunidad de abaratar esa acción de una empresa que es sólida, que además en este reporte reporta ganancias y reporta muy buenos resultados, solo que asusta a muchas personas y a muchos inversionistas en que ha perdido 200,000 usuarios, pero sigue siendo una empresa muy sólida, muy grande y sigue siendo la pionera en esa tendencia y la que domina el mercado en esa tendencia del contenido por streaming. Entonces, esto hace que se cree una oportunidad importante y que yo veo como oportunidad. Inmediatamente lo que hago es mover dinero del S&P 500 y compro acciones de Netflix. ¿Por qué? Porque yo le veo futuro, porque tiene todavía muchas cosas que puede resolver, porque tiene más de 100,000 usuarios que todavía no los está monetizando, pero que están con cuentas alternas en donde puede monetizarlos ya sea con publicidad o colocarles un cobro pequeño o mínimo para que esas personas puedan continuar con el servicio y puedan mejorar sus ingresos. Entonces, viendo ese potencial, considero que puedo invertir en este momento y simplemente lo que hice fue buscar un mejor costo de oportunidad de crecimiento en esta compañía. Y así usted puede analizar oportunidades que se están presentando. Por ejemplo, por todo el conflicto que está sucediendo actualmente entre Rusia y Ucrania, de manera indirecta o quizás directa, las acciones chinas están cayendo drásticamente. Una de las acciones que más me gusta es la acción de Alibaba. Alibaba es casi que la empresa retail de mercado electrónico más grande del mundo y que ha descontado muchísimo el valor intrínseco de su acción, lo que lo crea una gran oportunidad de comprar esta compañía a precios óptimos, a precios muy buenos, en donde posiblemente una vez pase este conflicto recupere y uno recupere notablemente y gane notablemente con esas acciones, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que cuando invertimos en este tipo de acciones y empresas de compañías es que son volátiles en el corto plazo, es decir, de un día para otro puedes perder un 3, 4, 5, 10, 20, 30% del valor de la inversión inicial, pero a largo plazo casi siempre, en la gran mayoría de veces, el mercado ha demostrado que es demasiado eficiente y siempre genera ganancias a largo plazo, más de 5 años en adelante o al mediano plazo. Esto hace que para mí sea un ejercicio muy atractivo porque mi estrategia de inversión no es al corto plazo. Es decir, yo no compro una acción en un día para venderla al siguiente día. Yo compro activos de acciones para dejarlos en el largo plazo. Y esto me genera a mí más tranquilidad porque sé que el mercado tiende a recuperar con el tiempo, pero tengo el activo allí. Una acción siempre será una acción y el valor que va ganando en el tiempo esa acción, pues es el dividendo la rentabilidad que yo puedo estar cobrando año tras año. Y una cosa muy importante es que aquí directamente se aplica el interés compuesto, que es otro concepto importante que podemos revisar en esta etiqueta que les dejo acá arriba y por qué es importante invertir en este tipo de mercados.
Y un punto final aquí a tener en consideración es que últimamente me han contactado muchos amigos y muchas personas que tienen sus propios negocios y me están diciendo, bueno, ¿en qué invierto? ¿Dónde hay oportunidades de inversión? ¿Cierto? Y la primera oportunidad de inversión es invierta en su propio negocio. Hágalo crecer muchísimo más. Analice en qué punto está. ¿Por qué no lo lleva al siguiente nivel? ¿Qué implica llevar su negocio al siguiente nivel? ¿Qué tal si duplica las ventas para el siguiente año? ¿Qué tal si organiza un ejercicio comercial y de marketing para que mejore sus ventas notablemente? ¿Qué tal si hace un ejercicio juicioso e invierte en ese negocio que ya usted conoce perfectamente y que fácilmente con tácticas y estrategias podría hacerlo crecer 2, 3, 4 o 5 veces si hace un ejercicio juicioso? Así que no desprecie ese negocio en el que ya está trabajando y enfóquese primeramente en él antes de considerar otros escenarios de inversión externamente. Me preguntan mucho entonces con esto que les acabo de decir y es, bueno, pero es que me recomiendan diversificar. Sí, claro que sí, hay que diversificar, pero hay que tener primero los escenarios iniciales estabilizados. Yo estabilizo un modelo de negocio que es el que me está generando el mayor valor posible, el mayor flujo de efectivo y de ahí esas ganancias que me genera este ejercicio que estoy haciendo acá son las que voy diversificando en otros modelos, pero siempre potencien ese negocio de base. Ok, espero haber resuelto algunas preguntas de las que tienen y sé que todavía van a tener más preguntas, así que háganmelas saber en los comentarios de este video para podérselas responder a la brevedad o pueden contactarme en mis redes sociales que por acá les dejo el dato y nos vemos en un siguiente video. No olvides suscribirse y darle like a este video. Un abrazo.